En primer lugar, quisiera dar las gracias al comité organizador y a los coordinadores de los diferentes simposios de este Quizy 2023 y especialmente a los coordinadores de este simposio dedicado al género por ofrecernos la oportunidad de compartir nuestras investigaciones. También quisiera daros las gracias a todos los que estáis escuchando esta comunicación ahora. Y bueno, sin más dilación, procedo a comenzar esta ponencia titulada Pensar la diversidad en clave de mujer a través de la producción narrativa de Rachel Kahn. Pues bien, a modo introductorio debemos poner de manifiesto cómo la preponderancia del papel que desempeñan las mujeres en las sociedades actuales resulta ser indiscutible, y eso desde todos los ámbitos. No obstante, existe aún una serie de situaciones ligadas, por ejemplo, a ese llamado techo de cristal que ponen en cuestionamiento la efectividad de las diferentes políticas gubernamentales, institucionales, empresariales que persiguen tanto el empoderamiento femenino como la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Constatamos, por lo tanto, que existe una reflexión importante a hacer para seguir visibilizando la necesidad de inscribirnos en ese ODS que persigue la igualdad entre hombres y mujeres. En este contexto es preciso también señalar que las cuestiones de género pueden verse además influidas por argumentos de tipo identitario que cuestionan el lugar que ocupan las mujeres de manera general, pero también aquellas mujeres cuyo mosaico identitario se encuentra construido en base a un conjunto de teselas que representan la diversidad de los orígenes. Podríamos decir a este respecto que encontramos aquí una complejidad añadida a las interacciones identitarias en clave de mujer. Por ello, evocar la figura de Rachel Kahn nos permitirá reflexionar sobre la diversidad en clave de mujer y desde el prisma de las interacciones culturales e interculturales en el constructo identitario, sobre todo a través del análisis de su obra titulada Race. Recordemos a este respecto que Kahn comienza la introducción de esta obra titulada Race afirmando «Je suis racée», lo que en español se ha traducido como «soy de raza». Y también se define como una mujer européenne et africaine à la fois, binationale, française et gambienne, juive aux origines chrétiennes et musulmanes, animiste avant l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, blanche et noire. Es decir, se define en base a su biculturalidad europea y africana a la vez, a su binacionalidad de Francia y de Gambia, también en base a la multiplicidad religiosa que sus orígenes evocan, judía con orígenes cristianos y musulmanes, animista antes de la islamización de África del África del Oeste, y también en base a su bicolor, si me permitís, porque ella se representa a sí misma como una mujer blanca y negra a la vez. Dicho de otra manera, Kahn se describe en base a la pluralidad identitaria que sus orígenes evocan y se inscribe tanto en sus orígenes naturales por nacimiento como en los orígenes de sus padres. Su madre es francesa, perteneciente a una familia del este de Europa que vivió el drama de la Shoah, y su padre es africano, de origen de Gambia, y esta es la riqueza bicultural de esta escritora. En este sentido, Kahn va a evocar en Race una reflexión epistemológica sobre la necesidad de pensar las sociedades contemporáneas en términos de integración, de inclusión, y no en dicotomías definitorias o en palabras antagónicas que van a situar al individuo con orígenes interculturales en un equilibrio difícil de representar. Para ella,
es importante pensar en los tres ejes que articulan su relato: les mots qui séparent, les mots fourre-tout et les mots qui réparent. Entonces hay una evolución directa desde estas palabras que separan y que, por lo tanto, aunque sean de nueva creación, van a situarse en el prisma de la exclusión, y después va a evocar la importancia acordada, aquellas palabras que podemos traducir como cajón desastre, en las que se hace una suerte de totum revolutum para hablar de características además muy generales. Y por último, Kant va a focalizarse en pensar en aquellas palabras que reparan, es decir, en aquellas palabras que permiten conciliar esa dicotomía traducida por aquellas palabras de nueva creación o de antigua creación, que suponen pensar en términos absolutos. Ella prefiere pensar en palabras inclusivas que traduzcan la cromática plural del autóctono en la actualidad. En este contexto, Kant se sirve del humor y de un tono bastante burlón y a lo largo de esta obra, y de hecho se presenta de la siguiente manera: Mes racines sont héritières des sources, tournées vers l'avenir et sont nées des traumas d'une histoire faite des pertes et d'humiliations, comme si les pires atrocités de l'humanité, qui n'ont de secret pour personne, Shoah, esclavage et domination coloniale, battaient en permanence dans mes artères. Avec un tel pédigré, vous n'avez pas d'autre issue que de célébrer l'existence. Loin de l'essentialisme mortifère, un ADN disparate est une génétique en mouvement. Se inscribe por consiguiente en un movimiento constante que implica el devenir identitario y la propia existencia. Por lo tanto, se encuentra en ese espacio transfronterizo en el que tiene que fraguarse un camino, ocupar un espacio e incluso encontrar un lugar. El desplazamiento existencial con el que estructura, por lo tanto, este texto pone de manifiesto cómo las palabras anclan en un imaginario a una persona que tal vez no se identifica 100% con esa representación. En este sentido, Kant cuenta su experiencia en diferentes colectivos y traslada la importancia que para ella tiene romper con los estereotipos a nivel general. Y en este punto cabe resaltar su participación en el volumen colectivo titulado Noir n'est pas mon métier, porque allí ella va a desvelar los hitos que han marcado su existencia desde el prisma de su deseo de convertirse en actriz, y por eso allí, en ese volumen colectivo, ella va a exponer: Je me suis construite outre mes origines d'Afrique et d'Europe de l'Est, avec ce désir de jeu, d'expression, d'émotion, en m'échappant dans les films, en rêvant. J'ai grandi avec le cinéma a mes côtés, les yeux rivés vers un autre monde idéal. Partiendo por consiguiente de esta participación, Kant inicia una reflexión en torno a su propia trayectoria personal, esa trayectoria del entre-deux, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Esto supone un punto de partida a la novela Racine, aquí objeto de análisis. Y en este punto es importante señalar que ella incide en el papel que desarrolla la mujer en la sociedad a través de su mirada intercultural. También va a detenerse en Racine en lo que el lenguaje inclusivo simboliza en nuestras sociedades contemporáneas y en lo que representa no solo desde el punto de vista global, sino también el uso de esa E marca del femenino en francés, que en español viene a ser la A, desde el prisma de la mujer. Por ello, os invitamos a leer la publicación derivada de la comunicación que aquí presentamos para profundizar sobre la importancia que adquiere el lenguaje en materia de inclusión, tanto desde el prisma de género como desde el prisma de la interculturalidad. En efecto, esta lectura permite cuestionarse sobre la polisemia interpretativa inherente al vocabulario que expresa la experiencia del entre-deux, la interculturalidad y la construcción identitaria en contextos transculturales de la Francia actual. Rachel Kahn se inscribe así en el razonamiento ya iniciado por otras escritoras como Calixte Villala o Leonora Miono, que van a reflexionar en torno a la construcción identitaria de aquellos individuos que comparten orígenes europeos y africanos, de tal manera que Villala, por ejemplo, va a caracterizarse como una mujer afro-francesa, mientras que Miono va a preferir reflexionar en torno a la construcción de una sociedad que ella denomina afropea.
La poética de la frontera se convierte así en el eje neurálgico de nuestro estudio, y por consiguiente de un razonamiento en el que la sonoridad de la solidaridad se hace eco a través de una reflexión de interés literario, ontológico, sociológico e incluso antropológico. Muchas gracias por vuestra atención.